Son Pepe y Dante, entran con traje de fuego, traen versos bajo el brazo y polvo de libro viejo. Decía T.S. Eliot que los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Y creo que no hay mejor forma de definir lo que es la tradición literaria. La tradición es un robo constante, sublime y necesario, un pase de la antorcha del fuego de los dioses. Es un diálogo vivo donde los creadores se apropian de las voces del pasado para convertirlas en sangre nueva. Yo soy Pablo Gutiérrez y hoy me acompaña don Pablo Igual y don David Sánchez. ¿Qué tal? Pues muy bien, hoy estamos aquí, es una reflexión bastante buena la que has hecho y claro, los tópicos literarios al final son robos, ¿no? ¿Y quién mejor para hablar de robos que un tal Guti, ¿no? Efectivamente, muy buena referencia. Bien, este podcast, aprovecho para introducirlo, lo hemos llamado Pepe y Dante. Y bueno, David, ¿por qué un podcast? ¿Por qué hoy en día que se venden, se sacan podcasts como churros, por qué uno más? Hola a todos, eso es lo primero. Y bueno, hemos escogido hacer un podcast porque estas dos personas tienen mucho que hablar y como nadie les quiere escuchar, pues hemos dicho, vamos a hacer un podcast. Porque ¿cuántos podcasts hay que nadie escucha? Sí, muchos. Yo creo que muchos. Entonces, sobre todo, ¿quién va a escuchar un podcast sobre el Colegio Virgo Rosas? Yo creo que nadie. Entonces, por eso habría que hacerlo. Claro. Entonces, Bueno, yo quería preguntar primero a Pablo igual, ¿cuál es el origen de este tópico? Porque creo que tú estudiaste latín y creo que deberías saberlo. sí, a ver, yo experto en filología clásica de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Bueno, pues el Código Virgo Rosas viene del poema de Roses Nascentibus. Se le atribuye a veces a Ascenio. Y bueno, el caso es que está en un poemario muy famoso, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y es el tópico del picaflor. Literalmente viene el picaflor también de ahí, porque recoge virgen las rosas. Es literalmente aprovecha la juventud, folla mucho. O sea, sí, sin tapujos, es lo que quiere decir. Con palabras bonitas, pero al final es lo que es. ¿Por qué la rosa? ¿Por qué de entre todas las flores la rosa? Porque yo creo que la rosa simboliza como la feminidad, es igual que la diosa Venus, es como el máximo representante, igual que la luna. Yo creo que la rosa, la luna y Venus han sido como los máximos representantes de la mujer, tanto en la cultura, yo creo, antigua como en la actual. Tú piensas en una flor o en un regalo para una mujer y se te ocurre primero una rosa. Yo creo que es algo que se ha mantenido y se mantendrá. Respecto a lo que ha dicho Pablo, yo creo que el tópico no es tanto eso, no creo que se refiere a la relación de hombre y mujer, sino en general una vida de la mujer que puede ser no sexual, pero aprovechar la vida de otras maneras. Lo que no es que no deje pasar el momento, que no espere para hacer las cosas que quiera hacer cuando sea mayor. Respecto a eso, luego, he hablado antes con Guti, vamos a introducir la diferencia del tópico de una época a otra, que es muy diferente. El pensamiento, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz y Ovidio en Ars Amatoria. Entonces, yo creo que luego el diálogo va a estar interesante. Muy bien. Quería resaltar también lo que has dicho de las rosas, el carácter temporal y efímero que tiene las rosas, se asocia con la juventud de la mujer y es por eso que este tópico es hijo del Carpe Diem, cosecha el día, que no gózalo, solo coséchalo o aprovechalo, disfrútalo. Y bueno, en esta tradición, en estos tópicos, vamos a adentrarnos. ¿Y cómo llega a nuestra tradición literaria española? Con el imitatio, que lo que has dicho tú, que es imitar, es copiar en cierta manera, parafraseando un poco, pero es lo que tienen los tópicos o los refranes.
Por ejemplo, esto se coge de los últimos versos de ese poema que ha mencionado Pablo. Los dos últimos justo dicen: coge muchacha las rosas, mientras la flor está aún lozana, y lozana aún tu juventud. Y acuérdate de que así, de aprisa, pasa también tu vida. Justamente esos dos últimos versos de los 50 han creado un tópico literario que ha llegado hasta nuestros días y que, como hemos visto, se cultiva sobre todo en el Renacimiento, en el Clasicismo, pero llega hasta, por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca, que es alguien bastante actual. Sí. A ver, yo quería leerlo en latín porque pierde mucho en la traducción al español. Dice así: Collige Virgo Rosas, dum flos novus et nova pubes, et memor esto aeum sic properatum. Y es que, claro, lo teníamos ya muy entendido en español, y muy sabido en español, y parece que está escrito en español, pero es que esto viene como lo que has dicho tú, es todo imitatio, lo has dicho hasta en latín. Todo viene de los clásicos latinos, y aunque lo utilicemos a día de hoy, siempre hay que hacer una buena intervención sobre ello. Y claro, lo que has dicho entra sobre todo en el Renacimiento, porque durante la Edad Media se pierden la mayoría de los textos latinos, pero durante el Renacimiento, al caer el Imperio Bizantino, se renuevan completamente y llegan a toda Europa los textos griegos y latinos. Entonces, es eso, hay que siempre hacer esta aclaración porque parece que es nuestro, pero no es nuestro. La mayoría de las cosas que tenemos a día de hoy son inventadas por otros. Entonces, cuando llega a España, es allá por el siglo XVI con Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, tú sabías de Sor Juana Inés, ¿no? Eso es. Llega un poco antes, ¿no? A través de un poema de Tasso. Sí, de Bernardo Tasso. Bernardo Tasso. ¿Y quién es el sinvergüenza que lo copia? Garcilaso. O no, puede ser de otra manera. Vamos con el poema de Garcilaso, que es archiconocido. ¿Vas a recitar el de Coged de vuestra alegre de primavera? O... Bueno, ¿lo quieres leer tú? No. Sí, sí. Te leo. Léelo tú. No, ¿Lo tienes tú? no tengo. No. Venga. Pues vamos a leer el soneto 23 de Garcilaso de la El Vega. celebérrimo. El soneto. Celebérrimo. Un palabrón. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Bueno, Es un poco triste. Por ejemplo, yo creo que el que ha mencionado antes Pablo, de Sor Juana Inés de la Cruz, es más indulgente con la mujer. Este es como muy pesimista y da una visión bastante mala, incluso yo diría que un poco machista, porque se habla de que solo la mujer es guapa cuando es joven. Yo creo que eso no es cierto, porque todos envejecemos a la misma vez y eso ya deja de importar, pero entiendo que en el siglo de Garcilaso, pues los hombres estos eran un poco... sí. Bueno, pues desde luego, por mucha visión que tengamos mucha visión de feminista y tal, el tiempo es el tiempo y pasa para todos desde los principios de la humanidad, y si es verdad que a todos nos marchitará la rosa y a todos nos cubrirá de nieve la hermosa cumbre, si es que en algún momento fue hermosa. Pero también, a ver, no es el debate de este podcast de hoy, pero digamos que el tiempo es un concepto inventado y que no existe, en verdad. Entonces ya se desarma un poco el tópico. Y por ejemplo, podemos hablar de que la juventud no es igual en ese siglo que ahora. Ahora uno es joven hasta que cumple 50 años casi. Entonces, los cambios, el tiempo que se está distendiendo más, haciendo más grande. ¿O no consideráis eso?
A ver, eso obviamente con los avances científico, técnico, médico, obviamente vamos a vivir más, vamos a tener una mejor calidad de vida que en otros siglos. Igual no una calidad de vida sentimental o mental, meditativa, porque estamos constantemente distraídos, pero sí que tenemos una esperanza de vida mucho más larga y el tiempo para nosotros ha cambiado. No estoy de acuerdo en que la juventud llegue hasta los 50, con perdón para Arturito. Tenemos que saber que, claro, llegan los 35 y una persona, pues en el Renacimiento ya era prácticamente un anciano, a día de hoy acaba de salir la juventud, hay gente que llega a los 40 siendo un adolescente. Entonces es eso. Pero a mí lo que has dicho de que este poema te resulta triste y pesado, a mí personalmente me parece lo contrario. Es una invitación a disfrutar, a tener, tienes la vida que tienes y te invita a disfrutar y a alegrarte del momento, y todos sabemos cómo era Garcilaso y que era un chaval que le gustaba mucho salir. Era un poco como picaflor, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces eso. Pero claro, luego lo que has dicho de que el poema de Sor Juana Inés es más alegre, eso es completamente cierto. Bueno, antes de pasar con Sor Juana, yo le quería preguntar a Pablo por el barroco. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, que a lo mejor la visión renacentista es mucho más sosegada con respecto al paso del tiempo, lo ven como algo, bueno, inevitable. Y bueno, quería aclarar también alguna cosa que se ha dicho. Yo creo que este poema y los otros que vamos a leer son clásicos precisamente porque se pueden actualizar constantemente y tienen una verdad eterna, que por muchos años que aumente nuestra esperanza de vida y por muy inventado que sea el tiempo, va a ser siempre verdad, algo así. Todos vamos a morir, sea la época que sea. Esto es una verdad universal. Bien, y vamos a pasar efectivamente al barroco, que no deja de ser, pues, no solo el culmen del Renacimiento, sino una trastocación y una visión mucho más negativa sobre la vida, mucho más cruda. Y bueno, tenemos este poema de Garcilaso traducido al barroco, básicamente, de manera genial, por Góngora, con su otro poema, con el siguiente poema, vamos, que no sé dónde lo tengo. ¿Tenéis por ahí? Yo creo que con que leas el terceto final, que es justamente donde se condensa lo importante del cambio, yo creo. El cambio. No, si quieres lo lees tú. Que lo lea Pablo. ¿Quieres leerlo? Vale. Dice así: mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio por cogellos siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada, se vuela más tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Aquí reside la genialidad de este soneto. Podemos ver paralelismos clarísimos con el poema de Garcilaso. El uso de las partes del cuerpo, esa enumeración, pero claro, como decía David, lo que realmente pesa aquí es cómo desencadena todas estas enumeraciones de cuello con cristal luciente, de labio con clavel, de lirio con frente y de oro con cabello, en todo ello que se vuelve en tierra, en humo, en polvo, en sombra, nada. Que es un poco nihilista, ¿no? Al final, yo diría. Totalmente, vamos, totalmente nihilista y probablemente 300 años adelantado a pensadores como Nietzsche, que se atribuyen la invención del nihilismo, cuando, bueno, vemos aquí, si esto no es nihilismo, que alguien me explique qué es, ¿no? En nada. Esto en la época en la que era el barroco, ¿no?
una época tan marcada y tan condicionada por la Iglesia, por la Reforma y con la Contrarreforma, un poeta que se atreve a decir que todo esto acabará en nada. Quiere romper un poco, yo creo, con toda la estética del barroco, un poco, por ese horror vacuo y de decorar todo, y dice, no, nada, en plan, nada importa porque vas a morir. Yo lo concibo un poco así, por eso es la visión nihilista. Y la concatenación de en humo, en polvo, tal, que creo que el otro día dijiste que eran como los pasos de la muerte, ¿no? Si puedes explicar eso un poco. Sí, bueno, es una gradación, ¿no? de lo más material, lo más terrenal a la nada, a lo vacío y a lo etéreo, ¿no? La tierra pasa al humo, que el humo hay que entenderla, bueno, hay que entenderlo en toda su riqueza etimológica y de significado, ya que humo, la palabra humo viene de donde viene humus, ¿no? La tierra es básicamente tierra, exhumar, ¿no? Inhumar pasa del humo, la tierra, o sea, de tierra a humo, a polvo, a sombra, cada vez más etéreo, y termina en la nada. No podemos hablar de sonetos con el colegio Virgo Rosas sin mencionar, por ejemplo, a Lope de Vega, ¿no? Pablo igual. Sí, Lope de Vega, gran escritor, un monstruo de la naturaleza, como le decían sus coetáneos. Y claro, Los ingenios. sí, no, es que el barroco español es una cosa que no hay precedentes ni similitudes en ningún otro tiempo histórico, en ninguna otra tradición literaria. Igual se podría hablar del clasicismo, que tenía grandes autores, pero sí el clasicismo duró bastantes siglos, esto fue una generación prácticamente. Entonces, junto con Lope de Vega está Francisco de Rioja, y la verdad es bastante interesante porque todos estos poetas, igual que a día de hoy se dice todo es política, en la poesía todo es amor. Entonces lo mueve el amor y la concepción del amor en cada momento. Por ejemplo, tenemos la voz mexicana de Sor Juana Inés, que ya toca hablar de ella, que yo pesadito. Antes me quedé Bueno, en un soneto. Estás obsesionado ya con la primera mujer. Claro, está deconstruido este hombre. Este hombre del colegio Virgo. Yo quería pararme, si parece bien, en uno de estos sonetos, que es una imitatio de Rosas Nascentibus, que es de la obra Los triunfos divinos con otras rimas sacras. Y ya el primero, ¿vale? Dice así: por labios de coral la blanca aurora, pronósticos del sol introducía, cuando la rosa, que a su luz se abría, en hojas de rubí perlas colora, sentada en esmeraldas granos dora, coronel del carmín al mediodía, púrpura enciende y vana desafía, cuántas lluvioso abril le debe a flora. Volví a la noche y vi que el nácar puro, los pirámides verdes mal doblados, quebró la copa en que el alfojar bebe, y que plegado el pabellón oscuro ocultaba los átomos dorados. Oh belleza mortal, fímera breve. Ya al final te ha metido, te ha introducido ahí el colegio Virgo Rosas, porque si no lees el final, no parece que te esté hablando de ese tópico. Pero igual que el poema original, te lo dice al final, la idea, la tesis del poema. Creo que de momento ha sido como el más, diría, difícil, porque es como el que más, no simbolismo, pero tiene un carácter muy intrincado, yo creo, de esconder lo que quiere decir hasta el final, claramente. Sí. Y se puede entender como que es una pequeña imitatio, sobre todo al final, y habla del nacimiento, pero también del florecimiento de la rosa, hasta el final, que habla de que la belleza que ha florecido desde el principio al final es mortal, que es efímera y breve, o sea, te está metiendo te está diciendo ya lo que es efímera, te está explicando efímera es breve, también mortal. Entonces, yo creo que la reflexión no aparece explícito en el poema, el final sí, pero la idea de florecer a través del soneto, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que Lope de Vega lo hace estupendamente. Sí, no, Lope de Vega es... Si es que ya lo hemos dicho, Sí. Nos quedamos cortos si nos ponemos a hablar de él en cualquier caso, y lo único que queda es arrodillarse y besarle los pies, la verdad. Porque
Sinceramente es el mejor poeta que enseña la cultura castellana de la época, porque al final, ¿qué es sino esa forma de esconder lo que quiere decir el poema hasta el último terceto? La expresión más pura de lo que es la cultura española, la cultura de la contraventana y Luisillo. Yo quería también solo mencionar dos tercetos del segundo poema, en el que ya es explícito el tema del coliquio Virgo Rosas, pero en vez de hablar como de las rosas, habla de la primavera, que es algo también efímero y bonito, es como la estación preferida de la poesía y del ser humano, ¿no? En general, que dice así: te mide tu belleza lo que dura el resplandor mortal, gloria fingida, tan presto como aurora, noche oscura. Temí verte marchita y ofendida, que suele ser pensión de la hermosura o larga desventura, o breve vida. Yo creo que aquí ya lo que Vega es explícitamente te está diciendo, date vida, que esto pasa, aunque no mencione a la mujer, por ejemplo, menciona una figura que es la aurora, que en la poesía española está presente, yo creo que en todas las etapas, sobre todo, por ejemplo, está muy presente en Federico García Lorca, pero ya en Góngora, Lope y Vega no paraban de mencionarla. Y yo creo que también es una figura como de la mujer. Yo concibo la aurora como algo femenino. No sé qué pensáis vosotros. Sí. A ver, has mencionado la primavera como momento favorito para cualquier cultura, para cualquier humanidad. Claro, se ve, por ejemplo, en la cultura anglosajona, angloamericana, como lo prefiera llamar cada uno, que ellos prefieren el otoño. Sí, prefieren el ocaso antes que eso. Y de hecho su poesía siempre es sobre el ocaso, sobre el ir perdiendo cosas. Y la verdad es lo que hemos dicho antes, cada poesía expresa una cultura, expresa una manera de pensar. Y claro, si no tienes una vida tan buena como en la Europa mediterránea, con la comida y el solecito, no creo que puedas decir nada bueno. Claro, yo me vi esa idea, por ejemplo, del nacimiento de Venus, nacimiento de la primavera, la figura, que muchos, de hecho, el coliquio Virgo Rosas, si hay que representarlo artísticamente en pintura, yo creo que sería ese el cuadro que mejor muestra el de Botticelli. Y sobre esto de la pintura y la poesía, yo creo que están conjuntamente bastante unidos. Desde luego, desde luego. Vamos a un soneto muy esperado el día de hoy, que es el de Sor Juana. Wow. El de Sor Juana de Inés de la Cruz, poeta novohispana, poetisa novohispana, que bueno, pues sí, nos hace el honor. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con afeites de carmín y grana bañaba a leer el rostro delicado, y dijo: goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieras hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Pues esta idea que has sacado del poeta griego Menandro, lo de muerte joven, o sea, muere joven el amado de los dioses. Qué cosa más bonita. Podemos ver la idea de que ella está diciendo que es bueno morir joven para conservar la belleza para toda la vida, que me recuerda un poco, no sé qué opinas, tú, Pablo, Guti, que eres como el más teólogo del grupo, y es esta idea, por ejemplo, de cuando mueren, no los profetas, sino como los obispos, tal, que tienen que tener un buen olor al morir. Me recuerda un poco eso, al morir. Bueno. Sí, en plan, Desde luego. cuando mueren, si es puro, si tal, tiene que oler bien el cadáver. Creo que tiene un nombre eso, no sé si el otro día me lo mencionaste, pero me recuerda un poco a esto. Y Sor Juana, en plan, yo creo que está un poco unido, porque de hecho, Bueno, una referencia literaria, no sé si os Sor interesará. Juana es la monja menos monja que conozco, Ya, pero es monja, pero es monja. Pero es monja, sí, sí. Es como en Los Hermanos Karamazov, no sé si lo habéis leído, Sí, sí. el asceta por excelencia, no sé qué papel tenía en la Iglesia Ortodoxa, no me acuerdo qué era, pero todo el mundo la adoraba tanto durante la obra, y cuando fallece, lo que pasa es que huele mal, y ya como huele mal, como que ya no se fiaban de lo que había dicho antes, aunque antes era adorado.
Entonces yo creo que es un poco como la tesis, si lo quieres analizar o sobreanalizar, como estoy haciendo yo, de morir joven y de morir con un buen olor. Me gusta. Este poema tiene muchas ideas, desde luego, porque no hemos hablado, por ejemplo, de quitarte lo que hubieras hoy gozado, quitarte lo bailado. Sí, exactamente. Esta idea, ¿no? Tan latina, como toda esta tradición, como ha dicho Pablo, lo robamos. Yo no estoy o sea, estoy a favor de esta idea de que robamos los poemas latinos, pero en el sentido de que pertenecemos a la misma tradición. No es una apropiación cultural, sino que somos herederos directos del Imperio Romano y del Imperio Español. Y bueno, es todo parte de una tradición greco-hispano. Yo considero el ideal romántico este que promulgaba Goethe de la Weltliteratur, que es que ya no existe literatura de naciones, sino que es todo un conjunto que Cervantes, Lope de Vega leyeron autores de otros países, de otras naciones, y obviamente le influyeron mucho. No solo actualmente en el que pues lee hasta 5 idiomas una persona o traducirlo instantáneamente con Google, sino que durante toda la tradición literaria han ido cogiendo de unos a otros. Entonces, el concepto de literatura por naciones, obviamente es como si escribimos los tres estando en la Complutense, obviamente va a haber cosas parecidas, pero estamos influidos por gente que a lo mejor está en la Universidad de Wisconsin ahora mismo. Entonces, esto de nacionalizar poesías y cosas como tú dices, no copiamos a los griegos ni a los latinos. ¿Qué somos los griegos y los latinos actualmente? Claro, pero a mí me parece, esto es una cosa que opino yo, no sé si opinaréis lo mismo, no somos los griegos y los latinos, no somos los ingleses. A día de hoy con la globalización lo somos cada vez más, pero desde el momento en el que se escribe el Lazarillo de Tormes o la Celestina, es el momento en el que rompe la literatura española como literatura española. Porque antes, con los cantares de Gesta, de El Cid y demás, era la misma literatura que, por ejemplo, una Odisea, con menos temas tratados, claro, pero una literatura muy parecida. Pero es en ese momento en el que rompe y se ven los rasgos de la cultura y de la nación, por así decirlo, si es que existe una nación española, es eso, hasta después de la Edad de Plata de la literatura española, con la generación del 27 y demás, que tenemos una literatura española estrictamente, porque ahora quien escribe literatura en España escribe igual que un inglés o igual que un coreano, pero en español. Pero yo te diría que estás cayendo ahora mismo en una falacia, porque tú hablas del Lazarillo de Tormes y yo te digo, vale, pero el Lazarillo a la vez ha influido a otros. Claro. Por ejemplo, Oliver Twist es el Lazarillo americano, entonces está participando en eso solo que como creador. Te estás poniendo en el papel de griego y latino, ¿vale? En vez de el de seguir a ellos, sino que te estás poniendo atrás. Pero sigue participando en una literatura mundial, yo creo. Y es que es la literatura del mundo. Por ejemplo, esta idea de Sor Juana Inés de la Cruz choca un poco con Ovidio, porque Ovidio, para mencionar un poco más lo del colegio Virgo Rosa, que nos estamos yendo un poco, tiene una tesis profundamente contraria a la de Sor Juana, porque él habla de que es indigno dejar a la flor marchitar y morir. Entonces, no sé qué opináis, qué visión tenéis, si preferís una visión pesimista de si se muere la juventud, acaba la vida, como dice Ovidio en su Ars Amatoria, o una como Sor Juana, que si mueres bello, es bueno, que también sería un poco la tesis de Ovidio, un poco en plan a la vez. Mismo te está diciendo también que es malo dejar marchitar, pero te lo está dejando como más bonito. Sí. Entonces, no sé, vosotros dos, ¿qué pensáis? ¿De qué lado estáis? O también, si podemos mencionar a Lope de Vega y Góngora, si preferís más uno u otro, o incluso Garcilaso. Sobre esto, pues, un debate interesante yo creo que puede haber. Sí, a ver, es que yo creo que Góngora no habla de esto porque nunca ha tenido la belleza que han tenido los otros. Entonces, pero a mí no me parece que Ovidio y Sor Juana Inés digan cosas distintas. Dicen más o menos lo mismo. Dicen, cuando se acaba la juventud, acaba la vida.
me parece una visión muy pesimista. Yo espero llegar a los 90 años ahí y estar meditando en mi casa todo el día, o lo que me toca hacer con 90 años es estar en el hospital o en la residencia, lo que me toque. Pero vivir la vida y la vida contemplativa. Pero claro, lo que iba diciendo, Sor Juana Inés y Ovidio no dicen cosas distintas. Uno dice que la vida acaba cuando se marchita la juventud y el otro dice que ojalá morir cuando, la otra dice ojalá morir cuando acabe la juventud. Es más o menos lo mismo, porque ambos dicen que la juventud es la etapa primordial de la vida y es la etapa en la que ocurren las cosas en la vida. Claro, en ese sentido, claro, mejor morir en lo más alto, ¿no? Como... Pero, ¿qué es mejor, ser efímero o durar? Claro, este es el eterno debate. Yo creo que... ¿Tú ahora mismo decidirías morir ahora? Evidentemente no. Claro, porque no es ni bello ni guapo. Algo he acabado con mi vida. Exactamente. Es que labrar algo, claro. Algo de labrar. Sí. Los hombres al contrario, yo creo. Tiene que haber un tópico de que cuanto más mayor, más guapo, yo creo. Yo creo que tiene que existir. Aún no se ha nombrado, pero podríamos hacerlo. Bueno, sí se ha nombrado, ¿no? Pero como un tópico, tiene un nombre. Richard Gere. No, pero digo el nombre de un tópico como tal. Pues podemos crear el Richard Gere Tempus. Bueno, Lewis McGregor, quién sabe. Sí. También. No, pero la cosa es que la visión de la belleza entre un hombre y una mujer también está muy marcada por la sociedad en la que uno vive y el momento histórico. Claro, los hombres, por la forma en la que se nos crían, no alcanzamos una madurez hasta una etapa más avanzada, igual tirando hacia los 25, mientras que las mujeres se ven obligadas a madurar pues por los problemas que sienten a los 13 años con la regla o incluso antes, y todas esas cosas que las van diciendo desde jóvenes, desde niñas, de que tienen que acertar y ser así y ser así, mientras que a los chicos nos dejan explorar. Entonces es esa cosa que al final pues el hombre cuando alcanza las facultades completas es más mayor, o sea, tiene entradas, igual alguna canilla que otra. Entonces ese es el atractivo en el hombre. En cambio el atractivo en la mujer, al ser el hombre así como hemos dicho, es otro distinto, porque el hombre al final es atraído por lo que es durante la juventud, por otro ideal de juventud, la belleza más física que mental, y esas cosas. Es al final todo una construcción más o menos social y cultural en la que por la forma de educarse cada uno alcanza la madurez antes o después. Y yo te iba a decir, Pablo, que podríamos leer el poema de Luis Alberto de Cuenca, Sí, para hablar de algo actual y ya a partir de ahí abrir un debate entre los tres muy bien. sobre los que hemos recitado, qué pensamos del tópico en general. También podemos hablar un poco del Carpe Diem. Vale. Que yo creo que a lo mejor el Carpe Diem sería como un poco más la parte masculina del Colegio de Virgo Rosas, aunque yo creo que no tiene género como tal, pero yo creo que sería la parte es como... el género neutro de... Exactamente. Sí, podría decirse. Y eso. Bien, Sí, pues voy eso a es. proceder entonces a recitar este poema de Luis Alberto de Cuenca, a quien tuve la suerte de conocer hace un mes en una, ¿Sí? en una ponencia, sí. Y bueno, esto lo escribí en 1993, desde luego que nos hemos actualizado, ha habido un paso del tiempo muy rápido. Así que bueno, este poema es precioso y entronca con todo esto. Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana, córtalas a destajo, desaforadamente, sin pararte a pensar si son malas o buenas. Que no quede ni una, púlete los rosales que encuentres a tu paso y deja las espinas para tus compañeras de colegio. Disfruta de la luz y del oro mientras puedas y rinde tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico que va por los jardines instilando veneno. Goza labios y lengua, machácate de gusto, con quien se deje y no permitas que el otoño te pille con la piel reseca y sin un nombre, por lo menos
comiéndote las hechuras del alma, y que la negra muerte te quite lo bailado. Ha metido refranes, ha metido cosas actuales. Fantástico. Lo de las hechuras del alma es bastante Muy explícito, yo creo. Muy explícito, desde luego. Y Muy habla, lo que ha bueno. dicho antes Pablo, igual del otoño. Aquí Luis Eso Alberto de es. Cuenca se está enfrentando a los anglosajones, ¿tú crees? Y, a ver, no diría que están en una contraposición dialéctica, pero sí que utiliza el otoño, que es lo más grande en la tradición desde el siglo XVIII, prácticamente con toda este neogótico prácticamente que se instaura en Inglaterra con se me ha ido el nombre ahora, con el del cuervo este. Sí, de Edgar Allan Poe, sí. Que instaura el pesimismo en toda la tradición anglosajona y es una cosa de la que no se ha salido hasta el día de hoy y se mantiene. De hecho, el existencialismo y absurdismo francés vienen directamente de esa tradición literaria y no podrían existir sin eso, aunque ¿De ya... qué tradición? De la tradición del pesimismo anglosajón. Yo creo que no. Yo creo que más bien coge ideas, bueno, primero de Kierkegaard, que no era anglosajón, y luego yo creo que sobre todo el existencialismo francés coge a Heidegger y a los alemanes como Schopenhauer del nihilismo, del vitalismo, que se puede considerar como un poco nihilismo, y Nietzsche. Yo creo que los franceses no cogen tanto de los sajones. Y de hecho, perdón que te interrumpa, no sé si os acordáis del principio de La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que se mencionaba antes, que ahora esta idea de la primavera como lo más cruel, pero no por la idea de que prefieren el otoño, sino por la idea, en este caso, de que viene de la guerra. Pero en esta contraposición de la guerra y la primavera, en verdad te está diciendo que la primavera era lo más bonito y ahora es triste. Entonces, no sé si todos los sajones consideran esto de que la primavera es lo malo y el otoño lo bueno. También T.S. Eliot es una figura muy controvertida y sus opiniones son muy distintas, depende de la época, porque al principio era uno y luego se volvió incluso reaccionario. Entonces, yo no te he comprado lo último, lo siento, pero lo último no te lo he comprado, porque yo creo que incluso los franceses y los ingleses en la literatura son muy diferentes. Sí, yo no sé si en este poema Luis Alberto de Cuenca se ha inspirado en Heidegger, ha tenido esa desgracia, pero yo creo que no, va un poco más hablando ya de esto del otoño, lo más simple, ¿no? Después de la primavera, pasando del largo el verano, que no deja ser una primavera prolongada, pasa el otoño, pasa la caída de las hojas y ese inicio de la nieve, las cumbres heladas. Incluso el otoño yo lo considero como lo melancólico, y la poesía es muy melancólica, de hecho. Desde luego. Sí, son dos símbolos que entran en dialéctica con la realidad, porque son el paso del tiempo simbólico y real de cada año. Claro, podemos ver, yo si leo un poema del siglo XX y es melancólico, yo me imagino por ejemplo un anglosajón pasando por árboles caducos, con un poco de lluvia y como tranquilidad en ese escenario un tanto horrible, aunque es bello. Y si me voy más atrás en el tiempo, considero que una poesía melancólica es algo bucólico y que está como en un prado verde y que a pesar de ese verde, de esa belleza, de ese sol, estás triste por dentro. Y yo creo que luego lo que hacen con el paso del tiempo es transportar como ese estado interior afuera. Afuera se está así, yo estoy así. Sí. Y antes era lo contrario. Como aquel poema de Quevedo, ¿no? Que vimos en clase. No recuerdo cuál. Miré, entré, salí. No lo recuerdo ahora mismo. Pero yo creo eso, en plan, que el estadio, de hecho, el estado de los sajones, de los alemanes, de tal, tiene mucho que ver con el ambiente en el que viven. Porque el estado de ánimo depende mucho del tiempo.
Desde luego. Exactamente, entonces, en esa parte sí que lo del nacionalismo en la literatura sí que puede romper un poco ahí tu idea, en plan, tiene sentido ahí. Bueno, ahora se diría que también el cambio climático, además de la globalización, Exactamente, está haciendo que se Sí. pierda toda identidad en la literatura. Yo estoy totalmente en contra de eso, pero... No, pero yo creo que en parte sí, aunque bueno, esto no deja de ser un poco estacionario y por épocas, entonces obviamente existe un cambio climático, pero también existe un flujo de que, de que a lo mejor hoy llueve y mañana nieva, pero no tiene nada que ver con Eso la es. mano humana, sino Eso es. es algo estacionario, yo creo. A ver, realmente lo que quiere decir esto bastante de la tradición anglosajona es que no tienen capacidad de abstraerse de su entorno, ¿no? Porque si tu entorno define cómo te sientes, y todo lo que escribes es a raíz del entorno y generas un entorno que ya de por sí es de una forma y no eres capaz de cambiar el significado de ese entorno, quiere decir mucho de cómo escribes, qué escribes y la capacidad que tienes para hacerlo. Entonces, a mí me parece de muchísimo más mérito escribir poesía veraniega y triste, porque el verano es esa etapa de el placer, el gusto, la siesta, el bien comer, el buen comer, salir, disfrutar de las noches. Todas las noches en verano se disfrutan, es el único momento en que puedes estar fuera. Entonces, poder hacer una poesía meditativa triste y que suene a verano me parece mucho más complejo que hacer una poesía melancólica que resuena a otoño o una poesía melancólica que resuena a invierno, porque es que son etapas que ya de por sí, por la falta de luz, por la falta de vida en el entorno, ya te van a generar hacer eso, ya te van a generar el sufrimiento interno de no hay verde, no hay nada, Sí. no veo nada. ¿Creéis que el tópico con el que estamos hoy se utiliza en el marketing hoy en día? Rollo, Sí, bastante. coge estas Incluso entradas... con la moda, incluso en plan, tú puedes ver cómo venden algo solo a mujeres jóvenes y si lo usa una persona más mayor, incluso se dice, eso no es para tu edad. Entonces yo creo que en la moda, y muchas otras cosas pasa. O como por ejemplo, yo sé, ¿por qué una persona de 50 años va a tener Instagram? ¿Para qué lo quiere? Pero una persona joven, si no lo tiene, está perdiendo el tiempo en su vida porque no puede socializar con la gente, por ejemplo. O sea, es un poco rebuscado, pero esto de cosas depende de la edad, yo creo que ahora está mucho más ligado a unas épocas vitales que antes. Yo creo que antes, con 14 años, puede ser igual que una persona de 35, porque con 14 ya tienes que tener una vida hecha. Y sobre esto de los países y tal, por esto yo creo, por ejemplo, que los españoles cogemos el soneto italiano, porque Italia es como un país que nos pilla muy parecido. Yo creo que el tiempo que hace allí, el pensamiento, bastante parecido. La herencia, Claro, la herencia que hay es bastante fuerte. Ya solo el idioma, vienen del mismo, vienen del latín, son lenguas romances, ya muy diferente a los sajones y los alemanes que vienen del germánico. Y es que el lenguaje es la casa del ser, digamos. Entonces, esta figura del soneto italiano pasado al español, la influencia de Petrarca, de Horacio, es muy importante en España. Yo diría en el mundo, pero sobre todo en España y en la literatura española. Si queremos nacionalizar una literatura, que se puede hacer, como en la asignatura que estamos haciendo. Pero, ¿vosotros creéis que el papel de Italia en la literatura española llega a todo, en plan, a la poesía, al teatro y a la narrativa? ¿O más bien toca todas, pero sobre todo la poesía? Al primero te voy a responder a lo que has dicho del Código Virgo Rosas en el mercado. Claro, el Código Virgo Rosas en el mercado es una versión mercantilizada, fetichista, y ahora ha pasado a ser recoge virgen las flores a todo es sexual. Te venden una hamburguesa y tiene una broma sexual, por
Por ejemplo, el otro día estaba en un restaurante, no voy a decir el nombre porque no nos pagan. De momento. De momento, de Vamos a momento. promocionar a editoriales Austral, por ejemplo, Sí. o Alianza, Sí, Cátedra. Sí, hoy en día no tenemos que agradecer a nadie. Bueno, estar a la aquí, Complutense. simplemente a la Complutense por habernos dado sin intención alguna. Por habernos esta colado, sala. entre comillas. Efectivamente. Entre comillas. En cualquier momento puede venir alguien aquí y empezar su charla. El escenario puede cambiar en cualquier momento. Si entra alguien, nos mudamos de sala y ya está. Sí, pues eso. Estaba bueno, el otro día, hace casi un año, en una hamburguesería y en la servilleta. El otro día me ha recordado un poco lo de cuando detuvieron a. ¿Cómo era? Cuando en la clase de ayer. Sí, a este profesor de la Universidad de Sí, Salamanca. ¿cómo era, Pablo? ¿Cómo? El profesor de Salamanca, que encerraron. Sí, que le encerraron 10 años, que volvía clásico y dijo, como decía el último día. Vale, Sí. vale, vale. No nos acordamos del nombre ahora mismo, pero Sí. lo ponemos en el vídeo. Sí, entonces, sí, ponía, esta no te hace la cobra, en la servilleta, ¿sabes? Para que te esos morros. Y es como todo sexualizado, están también, ahora se han puesto muy de moda en los establecimientos las luces de neón, que eran típicos de los burdeles del siglo pasado. Es todo sexualización, porque al final es como llevar un punto más allá de este tópico para vender todas las cosas que se quieren vender porque es más chocante y resuena más con la gente, porque al final vivimos en una época completamente hedonista. Siempre está la siempre se ha hablado de que las etapas son apolíneas o dionisíacas, ahora estamos en una edad completamente dionisíaca, que puede que ahora cambie un poco. Pues, Estaremos por en el las triunfo de Nietzsche, ¿no? De lo dionisíaco. No sé si de Nietzsche, porque hoy hay mucho feminismo para Nietzsche. Entonces, simplemente que es eso, que estamos en una época dionisíaca. Igual cambia pronto por las corrientes políticas que hay. Puede ser. Que no tiene por qué ser lo mejor, pero si viene, pues habrá que aceptarlo estoicamente, ¿no? Nos queda otra. Fayez de León. Sí, también. No, el profesor del que hablaba. Creo que sí, creo que puede ser. Mm. Puede ser, en la Universidad de Salamanca. Sí, sí, sí. Y quería también hablar de una visión, no sé si os habéis leído el libro Oposición de Sara Mesa, No. y bueno, en general la obra entera de Sara Mesa, Un amor, Oposición, no me he leído más libros, pero suele estar en todas las reseñas de sus libros, no explícitamente, pero es un código Virgo Rosas traído a la edad moderna. ¿Y la juventud sería la oposición? ¿Ser funcionario del Estado? En este caso, sí. De hecho, en esta obra trata de una mujer joven, unos 20 años, que empieza a trabajar en un sitio donde trabajan funcionarios, pero ella no es funcionaria. Y una frase que se me ha quedado conmigo es una compañera suya que le dice: ahora que eres joven y tienes toda la vida por delante, tienes que sacarte la oposición y así ya no tienes que preocuparte. Pero no sería. Eso no sería como cortar la rosa. Yo creo que sería como cortar la rosa y secarla o ponerla en alcohol, mantenerla, pero a la vez ha perdido toda su naturaleza como tal. Sí. Yo creo que ser funcionario es un poco eso. En plan, depende, en plan, es ir sobre lo seguro muchas veces, o te intentan decir que es eso, Sí. porque podemos ver cómo hay oposiciones mucho más complicadas que otras. No vas a comparar ser, por ejemplo, conserje del Estado en un colegio, que es cultura general el examen, o de correos, que creo que también es cultura general, con una posición en una universidad, en un colegio. Que yo creo que también eso hace una comparación entre un profesor de un instituto privado y de uno público. El público tiene que estudiar mucho más y el otro ha entrado como a lo seguro, ha cortado la rosa y se está marchitando, pero la pone a secar. Sí. ¿Pero qué pasa si cogen esa rosa? Te pueden despedir en cualquier momento, entonces ¿qué pasa si cogen esa rosa y la tiran por la ventana? Claro. Claro, Pero la otra puede florecer, puede hacer un rosal de la otra. Mm. Entonces, no sé, la idea de ser funcionario es un Es poco... curioso.
curioso. Es como lo eterno. En plan, Sí. el colegio de Virgo Rosa sería lo efímero, pero yo creo que funciona, es como lo eterno, porque no te puedes ni echar ni Claro, nada. el código de Virgo Rosas es coge la rosa y ¿qué haces con ella? Sí. ¿Qué haces con ella? ¿La hueles? ¿La tiras? Aprovechas el momento, yo creo. Mm. A ver, ese momento. Mm. Pero luego tenemos obras como el retrato de Dorian Gray, que si coge muchas rosas se termina marchitando. No he leído a Oscar Wilde. O los irlandeses me gustan, pero Oscar Wilde no. Como que te gustan los irlandeses. No, los irlandeses. La poesía de Keats, Ah, bueno. James Joyce, Samuel Beckett. Vale, vale. Sí. Pero Oscar Wilde ya entra en un punto de. No sé. Sí, no, pero a ver, lo que quería decir yo con esto es, ha cambiado completamente el tópico a nuestra época. Lo intentamos mantener como el nacimiento de las flores en el poema latino, pero ha cambiado completamente y ahora pues, con la búsqueda de la eternidad que tenemos por los avances tecnológicos que hemos pasado de vivir en 2 siglos de 40 o 50 años a 80, 90, 100 años y buscamos la eternidad, ser inmortales. Casi toda la literatura pop y las series pop tratan tópicos así de la inmortalidad, de viajes en el tiempo. Estoy de acuerdo, pero te voy a corregir. Buscamos la eternidad de la juventud. Sí, sí, sí. A ver, no La quieres juventud. ser, no quieres ser viejo eternamente. Efectivamente. Y claro, esto entra entonces un dilema, porque vivimos en el mundo de código Virgo Rosas, pero de este modo de querer preservarla para siempre, la rosa. Y luego hay otra actitud de vida que es la vida sosegada, pues disfrutar de la vida, aceptar el tiempo que tienes y hacerlo con moderación. Y Me parece que es ideas muy filosóficas, estás metiendo como Aristóteles con su sí, sí. Mediocritas, a Heidegger con su vida auténtica e inauténtica. Y yo creo que lo de la eternidad también está muy vinculado con la literatura. Y es que muchos, con esta idea de genio, de ser recordados, escriben. Entonces yo creo que, por ejemplo, Lope de Vega, yo creo que era un poco así narcisista de quiero escribir, quiero que me reconozcan ahora en mi época, pero también en la posteridad. Y sobre todo es la idea cuando un autor plasma una obra, es ser recordado, da igual si en esta vida, pero mientras sea después. Por ejemplo, Cervantes yo creo que se murió triste, yo creo que se murió triste porque él no conoce la fama, pero en parte él quería también ser para siempre, como acaba siendo. Entonces, esta literatura es algo muy narcisista, escribes para ser recordado, yo creo. A ver, yo sinceramente pienso que justo los ejemplos que he expuesto son los más controvertidos. Porque Lope de Vega, yo creo que no escribía para ser recordado. Llega al punto en el que si estás con 8 transcriptores delante, cada uno contándole una historia distinta, no escribes por ser recordado, sino por necesitas escribir. Tienes tantas cosas en la cabeza, no puedes. Y les contaba las historias de seguido, a los 8 cada uno, mientras iba escribiendo el otro, al siguiente le iba contando la historia. Entonces, le iba narrando las cosas de cabeza. Necesidad. Sí, es necesidad, hay veces que es necesidad. Y Cervantes, justamente por lo que escribe, no por lo que quisiera ser recordado. Cervantes simplemente quería hacer una sátira a su época y decir, venga, los libros de caballería, venga, ¿sabes? No, estaba simplemente criticando su época. Luego escribió la mejor obra de la literatura universal y probablemente de la historia de la humanidad, que es que creo que ya ni es debatido a estas alturas, es la mejor obra de la historia de la humanidad. Entonces, No sé, pero algo. creo que es tu móvil. No jodas. Perdonen los problemas técnicos. Problemas ya se habla técnicos, como no hayamos grabado nada. Pues 1 hora de nada. Ah, estamos hablando, vale. ¿Está grabando? Venga. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces es eso, es lo que pienso. Hay autores claramente que lo hacen. Por ejemplo, yo te diría que el siglo del teatro español, y se nota en la forma de escribir que tienen, es para ser recordado. Alberti, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Alberti, un militante del Partido Comunista también, diputado por el Partido Comunista tras la transición, escribía poesía y escribía muy bien, pero tú lo lees y notas que es
por ego, también un poco Federico García Lorca. Es que es una cosa de lo de ser recordado en la posteridad por lo que escribes, es una cosa que se busca, pienso yo, desde hace pocos siglos, 3, 4 siglos, a lo sumo. Yo te puedo comprar lo de Lope de Vega, porque al fin y al cabo era dramaturgo, y eso es, obviamente vas a hacer una obra, pero la poesía como tal, la escritura de narrativa, no el ensayo, porque el ensayo sí que es mostrar algo a la gente, entonces no tienes por qué publicar nada. Si tú necesitas escribirlo, escríbelo, y lo dejas ahí guardado. Sí. Pero si lo publicas es porque quieres que la gente te lea, tienes un poco ese narcisismo dentro, porque quieres que compren tus ideas. Por eso digo que el ensayo, obviamente sí, porque quieres mostrar algo, en plan, si no, no escribes un ensayo, pero la narrativa y la poesía es algo como que dices, saco esto de mí, pero quiero que otros lo vean, porque la gente no lo ve a menos que lo lean. Entonces sí que tiene esa intención de conseguir una fama, como un interés de los demás hacia él. Entonces sí que es un poco narcisista. Yo no sé cuál es la intención de cada poeta. No sé si buscan verdaderamente la fama o simplemente ganarse la vida o generar conflicto, porque lo ven necesario según su personalidad, pero en todo caso, benditos ególatras, ¿no? Que lo que hacen es perpetuar, seguir la tradición literaria española y hacerla evolucionar, bueno, la española y la occidental. Que sigan siendo ególatras si es el caso, que van a seguir haciendo belleza y seguir haciendo estos poemas. Pero podemos hablar que la literatura, la poesía y tal, hasta el siglo, digamos, finales del XIX, era algo para aristócratas, que el dinero les daba igual. Lope de Vega, Shakespeare, el teatro, para mí, ahí separo el teatro porque sí que es para el público, para todo tipo de públicos, que cualquiera pudiera verlo, pero la literatura no dejaba de ser algo como para mínimo pequeños burgueses, pero de ahí para abajo no. El dinero que ganaban, yo creo que la escritura como oficio hasta el siglo XIX no se compra esa idea. Por eso yo ahí separaría ya Lope de Vega. Obviamente, Lope de Vega, ¿vosotros creéis que ganó dinero con su poesía? Lope de Vega es el primero que tiene oficio de escritor. Sí, pero con su poesía, sí. Yo creo que el dinero, si acaso, lo haría con el teatro. Desde luego que con el teatro. Entonces, es como esta idea, podemos verlo en las obras de teatro actuales, por ejemplo en Esperando a Godot, o incluso en El emperador de Asiria, no me acuerdo, de Umbral o de otro. Hay una línea en la que dice, creo que es Vladimir Estragón de Esperando a Godot, que dice, tú deberías haber sido poeta. Y dice, lo son, mira estos harapos. Entonces yo creo, claro, también en una canción hay un interludio, creo que era de Totequín, en el que dice, se busca oficio. Dice, ¿qué? Poeta. Dice, pero poeta no es un oficio. Entonces, claro, esta idea del dinero en la poesía es como esta idea que he leído también recientemente de quién lee poesía, en plan... Nosotros leemos poesía, ¿vale? Sí. Pero sobre la poesía actual, ¿cuánto crees que vende? Yo creo que no. En plan, venden muy poco, no puedes ganar dinero con la poesía. En plan, una vida plena ni con la literatura. Entonces, decís que simplemente es ego, ¿no? A ver, Yo creo que es ego porque en este mundo concebimos nuestro trabajo como lo que somos. Tú eres escritor, tú eres profesor, pero ¿quién se puede considerar escritor como tal? ¿El que se gana el pan con eso? Yo creo que contados con las manos. ¿Quién se dedica solo a la escritura? Muy poco. En España, ¿quién? Pero Reverte, vende millones. David Ducles, que ahora mismo vende millones. Pero los demás son profesores. Obviamente, nosotros son profesores, eso es lo primero. Yo creo que ya no existe esa idea de antes, por ejemplo, de Kafka, el abogado. Casi todos eran abogados y escribían. Y ahora mismo, yo creo que los que escriben se dedican a las humanidades. Claro. Pero humanidades más entendidas como literatura, que el derecho no deja de ser también una parte de humanidad. Hablando de, ya que has citado alguna canción de Totequín, yo había pensado
que esta canción, bueno, que es del gran Joaquín Sabina, que Gran poeta. los dos, bueno, gran poeta y admirado por nosotros dos. Bueno, este creo que pertenece, esta canción, a su álbum Ruleta Rusa, la Ruleta Rusa, que creo es de los 80. Y el Sabina más canalla, habla así, no sé si considerarlo un poema porque es muy cancionero esto, pero bueno, se llama Pisa el acelerador y yo creo que hay mucho paralelismo con nuestro tópico. Dentro de algún tiempo estarás acabada, metida en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo, pisa el acelerador, gasta las ruedas, pisa el acelerador, hasta que puedas, pisa el acelerador, siéntete viva, pisa el acelerador, no estés cautiva. Mientras tenga gasolina tu motor, pisa el acelerador. Un cole que Virgo Rosas, más antiguo que el de Cuenca, pero más moderno me suena a mí incluso. Sí, desde luego. Sí. No, pero, claro, hay que pensar, por ejemplo, Sabina, estaba el otro día viendo, con mucho perdón creo que se llamaba, o muchas disculpas, el documental que sacó para Movistar. Sí. Y claro, él ahí dice, es que quería ser poeta y acabé siendo músico, porque se puede vivir de una cosa y de otra no. ¿Quién pudiera? Y al final eligió un camino también narcisista, entonces es que aquí me entra una reflexión, ¿se puede vivir sin ser narcisista en algún aspecto? Claro, porque está mal visto ser narcisista, pero tal y como vivimos nosotros ahora se puede vivir plenamente sin el narcisismo, y no es la literatura como el cuento este de la ropa nueva del emperador. No es la literatura, eso no dices, me gusta mucho la literatura, leo mucha literatura, escribo literatura. No es como la ropa nueva del entrenador, que todos hablan de ella, digo del entrenador, del emperador, todos hablan de ello, todos dicen que está muy guay, pero nadie sabe lo que es. Bueno, yo si queréis, peco un poco de narcisista y os leo un soneto que tengo, que yo creo que... Como Código Virgo Rosas. Efectivamente. Y bueno, y si queréis, hacemos algún comentario, alguna recomendación luego y una conclusión y cerramos. Perfecto. Pero tenéis que decir que es muy bueno, ¿no? Sí. Vale. Arturo, luego le analizas el poema. Sí. Se llama Niña, Mujer, Señora. La vida niña con frescor de menta entra airosa y frenética cuando Eros perfuma hombros de pétalos ligeros y cetrinos fulgores de ojos tienta. Y escueta y reservada, sin dar cuenta, templará en ti, mujer, lo persa y fiero, que aguarda instantes para un venidero sol que sueñas, auguras y aparenta. El tiempo de costumbre sin lamento se escurre por tu pasapiel con prisa, no guarda en tus reservas otro intento. Cuando ansíes un momento con la brisa y pidas a la vida parlamento, te burlará, señora, con su risa. Eso dice. La verdad es que yo creo que es bastante antiguo, ¿eh? Esto no es nuevo. Esto... Suena adjetivos... Robado, absolutamente robado. ¿Es robado? ¿Y quiénes han influido ese...? Bueno, prácticamente muchos de los poetas que hoy hemos nombrado, que hemos citado y recitado, pero ¿Eres hijo de la lírica española y no mundial? ¿Tú consideras? hijo, no sé si soy hijo, ¿sabes? Desde luego estamos todos en deuda con nuestra tradición, que es española, por mucho que digáis que es global, es española también, aunque tenga componente global. No sé qué pensáis. ¿Y queréis añadir algo más? Pues la verdad que no, es una buena forma de finalizar un podcast, ¿no? Yo considero también. Muy bien. La verdad es que he disfrutado mucho. Bueno, un placer, señores. Bueno, pues esto ha sido Pepe y Dante, capítulo piloto. Nuevo podcast, a ver si nos lo compra la SER. Sí. Vamos a hacer publicidad. Sos Juan Inés de la Cruz, Antropología Política Alianza. Eso es. Recomendaciones, ¿no?
Poesía de los siglos XVI y XVII, la edición de Pedro Ruiz Pérez de Cátedra. Letras Hispánicas. Fantástica antología de los siglos de oro. Y otra antología más escueta, El oro de los siglos, de José María Micó, perfectamente editada. Y también vamos a agradecer a Daniel Jiménez Martín por su trabajo del poema de Roses Nascetibus y su tradición clásica de la literatura española, que nos ha servido un poco de base para ejemplificar bastantes sonetos. Aquí hay más, no solo sonetos, sino el tópico más grande, hablando del Colegio de Rosa, del Carpe Diem, de otros países también habla. Y gracias a él y a la Universidad de Extremadura. Y con esto creo que damos... Hay que dar gracias también a nuestro querido profesor Arturo por darnos este espacio, a la Complutense por cedernos la sala y a nosotros por colarnos en ella. Y al público que está aquí presente. Muchas gracias.